Es una bendición saludarles, Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio básico de discipulado. Seguimos estudiando discipulado número 1 y hoy veremos el tema número 11, soy un discípulo. Vamos a dar lectura en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre mío y Dios mío, tú que moras en las alturas, creador de todo cuanto existe, tanto en los cielos como en la tierra, a ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias por la vida y la salud, y esta bendición nuevamente que nos das de meditar en tu palabra, de recibir esta enseñanza. Por eso te pedimos que tú estés con nosotros en esta hora, danos entendimiento y dándonos sabiduría. Te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El propósito de esta enseñanza es entender que el que recibe a Cristo debe de convertirse en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros, donde estamos o donde venimos, estamos acostumbrados en donde una sola persona lleva a cabo todo, aquel que esté encargado, ya sea el ministro, ya sea el pastor, ya sea el sacerdote, y nosotros únicamente estamos como espectadores. Pero la Biblia no nos enseña el modelo perfecto para todos aquellos que han aceptado a Cristo. Estos deben tener una participación activa muy importante en su desarrollo espiritual, pero también en la predicación del Evangelio a todo el mundo. Pero para poderse llevar a cabo esto, deben de convertirse en discípulos. Como punto número 1, ¿qué es un discípulo? Un discípulo podemos sintetizarlo rápidamente como un alumno. Un alumno. Inciso A. Veamos algunas definiciones también. Es la persona que se somete a un adiestramiento teórico, práctico, para cumplir una misión o una labor que se le encomiende. También es la persona instruida por un maestro a fin de que pueda estar capacitada para poder realizar la labor de su maestro con la misma capacidad. Veamos un ejemplo con el ejército. Toda persona que quiera ingresar al ejército, como quien dice, le leen la cartilla. Y antes de ingresar, le dicen todos los requisitos que se necesita para poder pertenecer al ejército. Uno de ellos que podemos darnos cuenta es la forma en que va vestido y su conducta que tiene al hacer esa solicitud. Y si se somete, lo primero que va a cambiar va a ser su vestimenta. Le van a dar su uniforme, su corte de cabello, la disciplina que va a llevar dentro de aquella institución. Debe respetarla, debe someterse, no va a hacer lo que él quiere. Una de ellas es que tiene que levantarse a tales horas, bañarse a tales horas, desayunar a tales horas, comer a tales horas, cenar a tales horas. Su adiestramiento va a ser a tales horas, y a lo que se someta, a lo que le vayan a enseñar, tiene que someterse, si es que realmente quiere pertenecer al ejército como un verdadero soldado. Y si se somete, va a recibir la teoría, pero no solamente la teoría,
sino también para ponerla en la práctica cuando se necesite. Una misión que se le encomiende lleva teoría y tiene la práctica. Así es exactamente un discípulo. Un discípulo se ve a la milicia, en donde el capitán es nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que someterse. La palabra de Dios en San Lucas capítulo 6 versículo 40 nos dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que se fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces el discípulo no es superior a su maestro, pero si se somete y es preparado, será, dice, como su maestro. Esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Es lo que quiere, que sea realmente un discípulo. Veamos inciso B. Los discípulos de Jesús. Cuando estuvo nuestro Jesucristo aquí en la tierra, mucha gente le siguió durante su ministerio. ¿Y qué era esa gente? Realmente muchos le seguían para ser adiestrados, para ser preparados por el Señor Jesucristo. Tal vez muchos no. Muchos lo seguían por alguna necesidad que tenían. Tal vez de ser alimentados, tal vez de ser protegidos, tal vez de ser sanados, etc. Y así tal vez sabemos muchos. Muchos seguimos a Jesús tal vez por conveniencia. Pero sin embargo Dios, o nuestro Jesucristo, llamó a unos pocos para que estuvieran muy cerca de Él. Muy cerca de Él. Y a estos que estaban cerca de Él, les enseñó, los capacitó durante 3 años y medio. Y al final, cuando Jesús volvió al cielo, les dio una encomienda, les dio una tarea, les dio un trabajo, que era continuar predicando el evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo. Y asimismo hacer más discípulos. En el libro de San Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4 nos dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Por eso los llamó y los capacitó precisamente, dice, para que tuvieran autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para eso los preparó, para eso los capacitó, para eso les enseñó, para que lo que estaba haciendo el maestro, también el alumno lo hiciera, con la misma capacidad. Porque en la actualidad vemos que ya nuestro Señor Jesucristo nos llamó, nos perdonó y nos está llamando. Pero llevamos más de 3 años y medio, 5 años, 10 años, 20 años, y no nos sometemos a ese adiestramiento teórico práctico, o no somos alumnos, o no llegamos a ser discípulos, de los cuales es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio una tarea,
nos dio una encomienda. En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la orden que dio el Señor Jesucristo para aquellos que habían sido enseñados y capacitados. Esos fueron los discípulos de Jesús. Obedecieron y recibieron la encomienda. Veamos como punto número 2 lo que es un convencido, lo que es un convertido y discípulo. Veamos como inciso A, convertido. ¿Qué es un convertido? Es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que le han sido perdonados, que ha sido lavado con la sangre poderosa de Jesús, que ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, y que Dios ha cambiado su corazón, le ha quitado ese corazón de piedra y le ha puesto ese corazón de carne, un corazón sensible, y que ahora le busca con todo ese corazón. Pero él, para que tenga ese crecimiento y para mantenerse en vida espiritual, debe de estar viviendo o llevar a cabo 4 requisitos que son indispensables para el crecimiento espiritual. 1 es que debe de estarse alimentando. No es que haya nacido y ya. Si ha nacido, debe de alimentarse. El alimento espiritual es la palabra de Dios, o sea, con la Biblia. Debe leerla. No solamente leerla, debe de estudiarla, debe memorizarla, debe ponerla en práctica y oír su enseñanza y predicación. Es el alimento. También debe respirar, porque si no respira se muere, si no come se muere. Debe respirar. La respiración espiritual es la oración, es pasar tiempo cada día hablando con Dios. ¿De qué va a hablar? De todo lo que hace, sobre sus necesidades, sobre sus problemas, sobre su familia y amigos. Y decirle cuánto le ama y cuánto está agradecido. También debe de ejercitarse. Y ese ejercicio es el ejercicio espiritual. Es ayudar a otros, testificar, dar tiempo y energía a la obra de Dios y ser un testimonio viviente al mundo. Ese es el ejercicio espiritual. Si no come, se muere. Si no respira, se muere. Para que se mantenga bien, debe ejercitarse. Ya vimos lo que es el ejercicio espiritual. Si está cumpliendo con estos 3 puntos, ahora merece un descanso. También debe descansar. El descanso espiritual es la adoración, tanto pública como privada. Descansar es esperar en Dios y tener renovación física y espiritual. Si este convertido no lleva a cabo estos 4 puntos, o no es discipulado,
Porque recuerde que el discipulado es como la columna vertebral del cuerpo. Un cuerpo sin columna no se puede sostener. Un cuerpo sin músculos tampoco se puede sostener. Necesita o es muy necesario ser discipulado para que se mantenga y se sostenga. Si el convertido no es discipulado, no crecerá. Y si no crece, mucho menos va a madurar. ¿Y qué va a pasar con él? Se va a volver en estéril. Un cristiano, como quien dice, de banca. Comparemos como un equipo de fútbol. El que está en la banca, aunque pertenece al equipo, o es parte del equipo, pero no juega, no participa. Así es el cristiano, que no se somete a un adiestramiento teórico o práctico, o no se alimenta, no respira, no se ejercita, no descansa. Eso es lo que es un convertido. Veamos como inciso B, un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una parte activa en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo adiestrado, está desarrollándose, está madurando y sobre todo está sirviendo a Dios. Pero para eso hay requisitos. Hay requisitos también para ser un discípulo. Y esos requisitos no lo pone nadie, sino nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice en San Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Son los requisitos para ser verdaderamente un discípulo de Jesús. En el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 33, nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otro requisito más: renunciar a todas nuestras posesiones por la causa de Cristo, por seguir a Cristo. Es lo que puede costarnos. En el libro de San Juan capítulo 13, versículo 35 nos dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Otro requisito: el amor de Dios, el amor a nuestro prójimo. Bendito sea Dios. En el libro de San Juan también 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 8 nos dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No queremos que se malinterprete el primer texto que leímos, en donde dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos, hermanas y hermanos. No.
no es que les tengamos coraje, odio, eso, sino simplemente si es un estorbo para nosotros ellos, o nos lo impiden, no debemos permitir que nos impidan seguir a Cristo. Cualquier persona que nos están mencionando en el Señor Jesucristo. Por eso dice que no hagamos caso a ellos, hagámosle caso a Cristo. Pero también dice que debemos tomar nuestra cruz. Tal vez nos duela mucho dejar a nuestros padres por causa del Evangelio. Un hijo, una esposa, todos. Ellos sí nos van a tener coraje, tal vez odio. Pero va a ser nuestra cruz. Recuerde que la cruz es símbolo de sufrimiento también. Entonces vas a sufrir. Toma tu cruz, dice nuestro Jesucristo, toma tu cruz y sígueme. Pero el que no quiera tomar esa cruz, no quiere llevar esa cruz, no puede ser mi discípulo, dice nuestro Jesucristo. Pero también es practicar el amor con nuestro prójimo, otro requisito. Sí. Y otro requisito, que debemos permanecer en la palabra. Si permanecemos en la palabra de nuestro Dios, dice que vamos a ser verdaderamente los discípulos. Pero si no estamos en su palabra, no vivimos su palabra, también somos reprobados, no podemos ser discípulos. Debemos permanecer en su palabra. Dice la palabra de Dios, y en esto es glorificado el Padre, que llevemos mucho fruto, no poco fruto, mucho fruto. Y así verdaderamente nos podemos decir, soy un discípulo, llevar fruto. Veamos los medios utilizados para discipular. Entonces, este tercer punto, medios utilizados para discipular. Inciso A, la Biblia. Necesitamos una Biblia para poder discipular. Es el medio para poder ser instruidos, para crecer en la vida cristiana y para poder servir al Señor. No podemos llevar plática de nosotros, no podemos hablar de nosotros, no podemos hablar de tal persona o X persona o de tal cosa, de esa manera no se discipula. Tenemos que hablar solamente lo que dice las Sagradas Escrituras. Es la que puede instruirnos. No nuestra crítica a los demás, no nuestra plática a nosotros, nada. La Biblia. Por eso nos dice en el libro de San Juan 8:31, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios. El propósito de las Sagradas Escrituras es capacitar al ser humano para que viva una vida recta y para que sirva a sus semejantes. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso necesitamos para discipular la Biblia, porque toda la Escritura nos es útil, porque Dios conoce toda nuestra necesidad espiritual y sabe lo que necesitamos. Por eso nos dio su palabra, porque por medio de ella vamos a ser enseñados, porque su palabra nos va a redarguir nuestro corazón, su palabra nos va a corregir. Solamente a través de la Biblia vamos a poder ser corregidos. Y también dice, para ser instruidos en justicia. Bendito sea Dios. Por eso la Biblia decimos que es la santa palabra de Dios. Es útil, nos es útil. Y es un medio para discipular. Otro medio para discipular
como inciso B, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En San Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos la guianza y el poder del Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro. Y su labor del Espíritu Santo es enseñar. Él nos va a enseñar. Nos va a enseñar todas las cosas. Y no solamente eso. ¿Sí? No nos va a recordar. Y nos va a guiar. ¿Para qué queremos que nos enseñe? ¿Para qué queremos que nos recuerde las cosas? ¿Y para qué queremos que nos enseñe? Para que tengamos firmeza en nuestra fe. Y así tener la capacidad para el servicio. Por eso decimos que el Espíritu Santo es muy necesario. Necesitamos ese poder. Necesitamos esa guianza. No tenemos pretextos de decir no hay quien me enseñe. Si no tiene una Biblia, puede adquirirla o alguien se la puede obsequiar. Dios va a poner los medios. Y también nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dijo: me voy. Yo voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, para que Él estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos otro medio para discipular, como inciso C, los líderes espirituales. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 5 ministerios Dios ha provisto para su familia, la familia espiritual. Esos ministerios, dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todo lo que Dios ha provisto para aquellos que realmente quieran ser discípulos, que estén dispuestos, que no solamente estén convencidos, sino que estén convertidos y ahora que sean discípulos. Dios ha puesto en nuestra familia espirituales estos diversos ministerios para el adiestramiento de los discípulos. Ya mencionamos cuáles son. Dios no nos deja así nada más para cumplir un trabajo. Dios pone todos los medios. Vamos a concluir diciendo que la vida cristiana es un proceso
de constante crecimiento y capacitación para el servicio de nuestro Dios, especialmente para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Por esa razón, cada persona que ha aceptado a Cristo debe ser un discípulo. Y es indispensable que sea adiestrado. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué voy a hacer con ellos? Bautízalos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enséñales que guarden todas las cosas que les he enseñado. Que las guarden, que las atesoren. Que vayan aprendiendo. Son los requisitos. Damos gracias a Dios por aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que son discípulos y aquellos que han retomado el camino y que quieran servir a Dios. Dios tiene algo preparado para usted. Tal vez Dios quiere que sea alguno de estos ministerios. Tal vez Dios quiere que sea un evangelista. Tal vez Dios quiere que sea un apóstol, un profeta, un pastor. No lo sabemos. Dios tiene algo para usted. Siga adelante. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por esta enseñanza que nos has dado. Que sea de grande bendición a todos aquellos que están escuchando. Bendícelos, Padre. Bendice su trabajo, su entrar, su salir, su actuar, su proceder, su pensar, su hablar. Prospéralos en lo que ellos hagan, pero sobre todo, espiritualmente, prospéralos, Padre. Tú has puesto tu mirada en cada uno de ellos. Cúmplase tu propósito en ellos, Padre mío. Que sean tus discípulos, que se sometan a ese adiestramiento teórico y práctico que tienes preparado para ellos, utilizando los medios que son las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo y los ministerios puestos, mi Dios, por ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Amor, a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Tengo cuerdas de amor, a ti me ataste. Aquí estoy, Señor, aquí estoy.